Hoy vamos a empezar con nuestro nuevo tema. Va a haber un pequeño cambio de planes. Quería ver otro lenguaje orientado a objetos que se llama BOA, pero realmente la intención de ver BOA era para simplificar, para ver la orientación a objetos de una forma más simple de cómo se ve en Java Peso Pluma. BOA iba a ser como el primer lenguaje orientado a objetos que íbamos a estudiar y después iba a ver Java Peso Pluma. Pero ciertamente mientras lo estábamos formalizando, mientras estábamos haciendo, bueno, mientras estaba haciendo toda esta formalización, me di cuenta de que no era tan simple como yo creía y que eran necesarias muchas de las cosas de Java. Entonces en realidad terminaba siendo igual de complicado que con Java Peso Pluma. Entonces para evitar el ver dos formalizaciones de lenguajes orientados a objetos que sí son diferentes, pero con el mismo nivel de complejidad, mejor vamos a ver la original, ¿vale? La que se tenía pensado desde el principio, que es Java Peso Pluma directamente. Una duda, ¿habrá otra práctica? Sí, hay otra práctica y otra tarea examen todavía, ¿va? La tarea examen la publico a finales de esta semana y yo espero que la práctica también se publique más o menos a finales de esta semana, ¿va? Todavía quedan una de cada uno. La última tarea examen va a ser sobre estos temas que hemos estado viendo, tipos de datos estructurados, subtipado y Java Peso Pluma. Y en la práctica va a ser únicamente de subtipado, ¿va? La idea de la práctica es que implementen un sistema de tipos que utilice subtipado, ¿va? Esos van a ser los entregables que faltan, ¿vale? Ok. Entonces, como les decía, no tiene mucho sentido que veamos BOAS y al final pues vamos a terminar como viendo también Java Peso Pluma. Entonces vamos a pasar directamente a Java Peso Pluma. Ahorita adapto la nota para este curso porque la nota que le subí es la del curso de hace 2 años. Hace un año por los paros y eso no alcancé a ver Java Peso Pluma, no llegamos tan lejos, pero la nota que subí a Classroom es la de hace 2 años, entonces todavía habla de Tiny C, todavía habla de algunas cosas que vi hace 2 años. Entonces hoy la adapto y se la subo otra vez ya adaptada al curso, ¿va? Entonces vamos a empezar. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre qué es Java Peso Pluma. En general lo que nosotros estamos buscando en este momento es formalizar ciertos conceptos de la programación orientada a objetos. Nosotros comenzamos con un lenguaje de programación funcional, vimos que la formalización no era tan complicada. Sin embargo, cuando empezábamos a agregar como características más imperativas, las formalizaciones se iban complicando cada vez más, ¿no? Entonces vimos también ya un lenguaje procedimental, uno muy sencillo, en donde no teníamos muchas cosas que en mini Haskell sí teníamos, y aún así la formalización no fue tan sencilla. Entonces, lo mismo sucede con los lenguajes orientados a objetos. Realmente construir una formalización de un lenguaje orientado a objetos es una tarea muy difícil, es una tarea bastante complicada. Entonces, Java Peso Pluma, o su nombre real es Featherweight Java, es justo una de las pocas formalizaciones que existen sobre lenguajes de programación orientados a objetos. Vamos a ver por qué. Como su nombre lo dice, es justo como una versión ligera de Java, ¿no? Así como teníamos Mini Haskell, que era una versión como sencilla de Haskell, solamente con características o ciertos conceptos importantes de la programación funcional. Es la misma idea, pero ahora relacionado con la programación orientada a objetos. Esta es una muy buena formalización para entenderla porque bueno, en este punto todos ya están familiarizados con el lenguaje de programación Java, entonces ya sabemos cómo funciona.
Sin embargo, Java es un monstruo gigantesco, ¿no? Java tiene muchísimas cosas, Java es tan solo en cuestión de sintaxis, es un lenguaje de programación muy complejo, en cuestión de su evaluación también, el manejo de la jerarquía de la herencia, todas estas nociones tienden a ser algo muy, muy, muy complejo en Java. Formalizar completamente Java es una tarea muy difícil, de hecho no existe una formalización completa de Java, no existe una formalización sobre el lenguaje de programación Java. Así como sí la hay para otros lenguajes, existe una para C, existe una para Haskell, existen para diferentes lenguajes de programación. Java es tan complejo y tan grande que es difícil de formalizar y hasta el momento no se ha hecho ninguna formalización de lenguaje de programación Java. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar son ciertas características de, el lenguaje de programación Java. Nos vamos a concentrar únicamente en algunas características que nos van a ayudar justo a formalizar ciertas cosas de la orientación a objetos, pero vamos a tener que dejar fuera otras características también muy importantes de Java. Entonces, ¿cuáles vamos a formalizar? Las más importantes, que son clases y objetos. No se puede hablar de orientación a objetos, al menos no del lado de Java, sin hablar de clases y sin hablar de objetos. Vamos a formalizar métodos, la forma en la que Java maneja los métodos, atributos, acceso a atributos, vamos a modelar herencia, de ahí la necesidad del subtipado. Recuerden que lo que nosotros discutíamos la semana pasada sobre el subtipado era con el fin de modelar la herencia en Java. Vamos a modelar justamente el polimorfismo, el subtipado, que es justamente el principal tipo de polimorfismo que tiene Java, que es justo si yo tengo que la clase A hereda de la clase B, entonces puedo utilizar la clase A en cualquier contexto en donde se requiera algo de tipo B, ¿no? O algo de la clase B. Ese es justamente un polimorfismo y es exactamente el polimorfismo que nos da el subtipado. Y por último, la recursión abierta. ¿Y qué es la recursión abierta? No es otra cosa más que el operador this. This es a lo que vamos a llamar recursión abierta. ¿Por qué recursión abierta? Porque está haciendo referencia a sí mismo, porque es abierto, porque literalmente tenemos un operador que nos permite hacer referencia a nosotros mismos, ¿no? Que es justamente this. Ahora, ¿qué es lo que vamos a dejar fuera? ¿Qué se va a quedar fuera de este lenguaje? Obviamente todos estos conceptos son importantes en la orientación a objetos, son importantes en Java, pero no es 100% lo que es Java. Hay muchas cosas que se quedan afuera. Vamos a dejar fuera la... ¿Esto no se ve? Eh, Vamos a dejar fuera la concurrencia. También es un concepto muy importante en Java, pero no la vamos a formalizar aquí. Vamos a dejar fuera todo lo que tiene que ver con interfaces, que también son muy importantes en Java, pero en nuestra formalización no las considera. Manejo de accesos. ¿Qué nos referimos con esto? Public, private, protected y default, ¿no? Que son los manejadores de acceso que tiene Java. Entonces es algo que no se va a considerar en nuestra formalización de Java. Las referencias a memoria. De hecho, no vamos a tener memoria para nada. Clases anidadas o clases internas más bien. Y excepciones. Entonces, lo que está aquí en amarillo es lo que sí vamos a considerar, lo que sí vamos a formalizar en Java Peso Pluma. Lo que está aquí en azul es lo que no va a formar parte de Java Peso Pluma. Son características de Java porque existen en Java y son características importantes del lenguaje,
pero no las vamos a formalizar, ¿no? Porque justamente, como les decía hace rato, Java es tan grande que es muy difícil considerar una formalización que incluya todo lo que tiene Java. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queda claro qué es lo que vamos a hacer? Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Y vamos a comenzar, como siempre, con nuestra sintaxis. Vamos a definir lo que sería la sintaxis de Java Peso Pluma. Entonces vamos a tener variables. Como nombres de variables vamos a utilizar casi siempre X, Y, Z, que son los nombres comunes para variables. Vamos a tener atributos y los nombres de atributos los los nombres que vamos a usar para atributos van a ser F y G. Vamos a tener también clases y las clases las vamos a escribir siempre con mayúscula y los nombres más comunes para las clases que vamos a tener van a ser A, B y C. Y vamos a tener métodos que vamos a utilizar la variable m para referirnos a los métodos, ¿vale? Entonces, así es como estos son como los nombres comunes que vamos a utilizar para estos cuatro constructores y va a ser básicamente todo lo que necesitemos en Java Peso Pluma. Entonces, vamos a definir ahora sí cómo sería su sintaxis. La sintaxis está dada de esta forma. Todas las expresiones de Java Peso Pluma tienen una de las siguientes formas. O bien es una variable, voy a anotar aquí al lado a qué nos estamos refiriendo, variable. O bien es un acceso a un atributo, que es a una expresión, el operador punto en Java, que lo utilizamos justamente para acceder a un atributo, o sí, a un atributo. Entonces, es del objeto E, accede al atributo F. Esto es acceso atributo. También vamos a tener acceso a métodos. Y eso lo vamos a escribir como de la expresión E accede al método M y el método M recibe una serie de parámetros, ¿no? Lo que le tengamos que pasar a nuestro método para que funcione, que lo vamos a escribir de esta forma. Vamos a estar utilizando esta notación vectorial que a lo que se refiere, pues justamente cuando nosotros escribimos, voy a poner acá, E como un vector, se refiere justamente a E1 y así hasta n, ¿no? Como a una colección de valores de E. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Para simplificar la sintaxis, en Java Peso Pluma utilizamos esta notación vectorial. Vamos a tener instancias, ¿no? Cuando nosotros creamos un nuevo objeto, entonces va a ser new, utilizamos el nombre de nuestra clase, y todos los parámetros que se necesiten, ¿no? Todos los parámetros que necesitemos para construir este objeto. Y vamos a tener también castings. Y el casting lo vamos a escribir de esta forma. Entonces lo que estamos haciendo es queremos ver la expresión E como si fuera de la clase C, ¿vale? Algo muy importante que podemos notar estas son todas las reglas de sintaxis que vamos a tener, por cierto, ¿vale? Sobre expresiones. Estas son las expresiones del lenguaje. Faltan obviamente las clases y todo esto, ¿no? Pero las clases y los métodos, pero en este caso estas son las expresiones de nuestro lenguaje. Ahora, cosas muy importantes que tenemos que notar aquí respecto a la sintaxis. Los tipos
en en Java Peso Pluma. Acuérdense que durante todo el semestre los tipos han sido una parte muy importante de las formalizaciones que tenemos. Los tipos son dados, en este caso, por las clases. Las clases son las que definen los tipos, que es exactamente cómo funciona Java. Si yo defino una clase A, entonces todos los objetos que son instancia de esa clase son de tipo A, ¿no? Entonces es exactamente la forma en la que Java funciona. ¿Ok? Entonces es algo muy importante respecto a Java, justo que nuestro sistema de tipos está dado por las clases que nosotros definimos dentro del lenguaje. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Va, perfecto. Tenemos también valores. Todos nuestros lenguajes tenemos valores. Cuando estábamos en mini Haskell, nuestros valores eran números, booleanos y funciones. Cuando estábamos en while, nuestros valores eran las expresiones aritméticas y los booleanos que evaluábamos con nuestras funciones semánticas. Y en este caso, nuestros valores van a ser, no podemos tener otro valor que no sean los objetos. Los objetos van a ser justamente el único valor que nosotros tenemos aquí. Entonces, si nosotros queremos un valor v, entonces este valor, la única forma en la que nosotros podemos construir un valor va a ser con una instancia. Son los únicos valores de nuestro lenguaje. Construir un objeto nuevo va a ser justamente, me va a regresar tal cual el objeto. Y como seguramente ya les han dicho muchas veces, en Java todo es un objeto. Entonces nuestros valores están representados justamente como objetos. Tenemos también clases y métodos. Ok, vamos a comenzar con un método en particular, los métodos constructores, a los cuales los vamos a llamar K. Los constructores, un método constructor va a ser justamente, como nosotros ya sabemos, el método que me permite instanciar un objeto, ¿no? El método que me dice cómo vamos a instanciar un objeto. Y va a tener el mismo nombre que tiene mi clase, va a recibir diferentes parámetros y entonces yo le tengo que decir cuáles son los tipos y cuáles son los nombres de estos parámetros. En este caso, se fue. En este caso, nuestra notación vectorial de AX la vamos a entender como A1, X1, A2, X2 y así hasta AN, XN. ¿Vale? Que es exactamente como vamos recibiendo o como escribimos nuestros atributos en Java, ¿no? Un entero que se llama X, un booleano que se llama Y así, ¿no? Es exactamente esta notación que estamos viendo aquí. Primero el tipo y luego el nombre que recibe. Entonces nuestros constructores reciben una serie de parámetros. Ahora aquí no estamos diciendo que todos los parámetros tienen que ser del mismo tipo. Si se fijan en nuestra notación vectorial, estamos diciendo, este es una 1, este es una 2, este es una n. Pueden ser diferentes tipos, así como aquí es un entero y el segundo es un booleano. Esto es lo que nos está diciendo nuestra notación vectorial, que lo podemos escribir exactamente de esa forma. Ok, ya que tenemos esto, el cuerpo de nuestro constructor va a ser el siguiente. Primero, antes que nada, una llamada a super. Y aquí en super, yo voy a pasarle todos los parámetros que sean necesarios. ¿Qué hacía super? ¿Se acuerdan? En Java, ¿qué hace super? ¿Para qué lo usamos? Exacto. Llama al constructor de la clase madre, ¿no? De la superclase. Entonces, en Java Peso Pluma, nuestros constructores siempre van a llamar al constructor de la superclase. No es algo opcional. En Java es algo opcional. En Java Peso Pluma lo vamos a hacer siempre. ¿Vale? Ahorita hablamos un poquito más de eso.
Déjenme lo muevo un poco para acá para que quepa. Y luego vamos a empezar a asignar nuestros atributos con los valores que les correspondan. En este caso, la notación vectorial, esta notación vectorial de aquí, significa lo siguiente, significa, bueno, dis f1 igual a x1, dis f2 igual a x2, dis fn igual a xn, ¿no? Esto es lo que significa esta notación vectorial. Lo único que estamos haciendo es extenderlo, ¿no? Entonces, nuestros constructores, déjenme anoto aquí que esto es un constructor, que quede claro. Constructor. Nuestros constructores tienen el mismo nombre que nuestra clase, reciben todos los parámetros necesarios. Lo primero que hace un constructor es una llamada a super, al constructor de la superclase, y luego asignamos todos los atributos de mi clase con los valores que le estemos pasando. ¿Va? ¿Alguna duda con esto? Ok. Aparte de los constructores, podemos tener cualquier otro método, al cual le vamos a llamar M. Los métodos, ¿cómo definimos un método? Un método va a tener el tipo de lo que regresa, que va a ser una clase, un nombre de método y todos los parámetros que reciba. En este caso, la C es el nombre de nuestro método porque es el constructor. En este caso, la C es el tipo de regreso, ¿no? Cuando yo defino un método en Java, le digo tú regresas un entero, tú regresas void, tú regresas bool, tú regresas un elemento de la clase A, tú regresas un elemento de la clase B, ¿no? Que es exactamente lo que le estamos diciendo aquí. Su tipo de regreso, su nombre y todos los parámetros que necesite. Y un método, los métodos van a ser muy simples. Lo único que puede hacer un método es regresarnos una expresión. Es lo único que puede hacer. Yo no puedo hacer más operaciones dentro de los métodos. No puedo operar dentro de los métodos, no puedo construir nada, no puedo asignar nada. Nuestros métodos lo único que van a hacer va a ser regresarnos una expresión. ¿Vale? Entonces es una versión súper simplificada de los métodos. ¿Alguna duda con esta? No hay tipos no, eso va a ser algo muy importante. Hablamos de eso, yo creo que en la sesión del viernes, que hablemos del sistema de tipos, no tenemos nada. Java Peso Pluma está vacío completamente. No hay tipos primitivos, no hay enteros, no hay booleanos, no hay nada. Todo lo que vayamos a utilizar lo tenemos que definir, ¿va? Hablamos de eso cuando hablemos del sistema de tipos, pero sí es algo muy importante, ¿va? Y por último, vamos a tener clases, a las cuales las vamos a llamar L. Una clase es la palabra reservada class, el nombre de la clase, extends. Y aquí esto va a ser algo muy importante. Extends a. En Java Peso Pluma le tengo que decir explícitamente siempre quién es la clase madre. Así sea object, que en la mayoría de los casos la clase madre va a ser object, para definir la clase se lo tengo que decir explícitamente. En Java, cuando nosotros programamos en Java, si nuestra clase madre es object, entonces no le vamos a obligar a la persona que está escribiendo a decir de quién hereda.
En este caso, en Java Peso Pluma sí lo vamos a hacer. En Java Peso Pluma va a ser muy importante que siempre le digamos quién es la clase madre, ¿va? ¿Y qué vamos a tener dentro de una definición de la clase? Primero, una serie de atributos con su tipo y su nombre. Y luego una serie, no, luego, perdón, el constructor. El constructor en nuestra clase siempre tiene que estar. Así sea un constructor vacío, así sea un constructor por defecto, no importa. Siempre tenemos que definir el constructor de cada una de nuestras clases. Y luego, nuestros métodos. Esta va a ser la definición de nuestra clase. Y aquí para object, que de quién heredaría. Object es top. Object no hereda de nadie, ¿va? Object está hasta arriba. Es nuestro tipo top, acuérdense, ¿va? Entonces Object no hereda de nadie. Es el elemento más grande de nuestro orden de nuestra relación de subtipado. Y no hay una definición explícita para Object. Entonces no necesitamos que herede de nadie. ¿Va? Pero hablamos de eso cuando hablemos del sistema de tipos. ¿Va? Es como si preguntaras quién crees. Algo así, más o menos, sí, sí. ¿Va? Entonces, esto es todo lo que tenemos en Java Peso Pluma. Tenemos expresiones que o bien son variables, acceso a atributos, acceso a métodos, instanciación de objetos o castings. Tenemos como valores, los únicos valores que vamos a tener son nuestros objetos. Son los únicos valores que vamos a tener. Y luego tenemos constructores, métodos y clases. Aquí me faltó clases. Esto es todo lo que tenemos en Java Peso Pluma. Ahora, cosas importantes que hay que notar respecto a nuestra sintaxis. La definición de una clase se incluye siempre, bueno, la definición de un constructor más bien, se incluye siempre la superclase. Ah, no, perdón. En la definición de la clase se incluye siempre a la superclase. Siempre, siempre tengo que decir de quién está heredando. Si no, no es un programa válido en Java Peso Pluma. Los constructores siempre existen. Siempre tengo que dar el constructor y el constructor es único. No puedo tener más de un constructor. Así sea un constructor trivial, así sea un constructor vacío, lo tengo que definir y el constructor que defina va a ser único. No puedo tener más de un constructor. Eso es lo que nos está diciendo aquí la sintaxis. Tenemos un único constructor, tantos métodos y tantos atributos como queramos, pero un único constructor. Dentro de nuestro constructor, siempre hacemos la llamada al constructor de la superclase. Siempre, siempre va a hacerse esta llamada. Em, Cuando nosotros hagamos un acceso a atributos o métodos, siempre, tanto aquí como acá, en el acceso a atributos y a métodos, siempre decimos quién es el objeto al cual estamos accediendo. Incluso Java me permite no hacerlo si el objeto es this, si estoy dentro de la clase. Java Peso Pluma me obliga a hacerlo. Incluso si quiero acceder a un atributo o a un método de la misma clase en la que estoy, tengo que hacer uso de this. No puedo nada más decir el atributo f o el método m. Siempre le tengo que decir de quién. Y entonces vamos a estar constantemente utilizando this. Em, los métodos solamente consisten en el return de una expresión. No puedo hacer nada más allá adentro. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah,
En la definición de nuestras clases, nuestros atributos solamente se declaran. En ningún momento o de la sintaxis nunca me va a permitir inicializar atributos. Los atributos solamente se declaran. Si yo los quiero inicializar, se inicializan siempre en el constructor. ¿Ok? Los constructores son los que se encargan de inicializar a nuestros atributos. Cuando yo lo defino en Java, me da la opción de poder inicializar los atributos. Java Peso Pluma no. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Vamos a ver un ejemplo rápido de cómo sería la construcción de una clase. Y entonces vamos a construir la clase pair, que me permite almacenar parejas de objetos. ¿Vale? Entonces, la clase pair la voy a definir de esta forma. Class pair extends object. Y object es la única clase o lo único que está previamente definido. Object es lo único que podemos suponer que existe en Java Peso Pluma. Nada más. No tenemos enteros, no tenemos booleanos, no tenemos naturales, no tenemos nada. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un atributo de tipo object, cual le vamos a llamar first, un atributo de tipo object, que se va a llamar second. Vamos a tener nuestro constructor, que se llama igual que nuestra clase, per, que recibe un object first y un object second. Y lo único que hace mi constructor es this.first igual a first, this.second igual a second. Y listo. Vamos a crear, déjenme acomodo para que quepa. Vamos a crear nada más un método al cual va a ser un método que me regrese un pair y se va a llamar set second, recibe un object second y lo que vamos a hacer es nada más, acuérdense que nuestros métodos son únicamente un return y vamos a regresar new. Acuérdense que no hay estado, no tenemos memoria de nada. Entonces construimos un nuevo par, new pair, en donde first va a ser el mismo que ya conocemos, this.first, pero second va a ser este que estamos recibiendo como parámetro. Y este es nuestro método. Esta es nuestra clase pair. Tenemos la definición de la clase. Le estamos indicando explícitamente de quién hereda, que es de object. Tenemos un objeto. Tenemos sus atributos, que son dos objetos, uno que se llama first y uno que se llama second. Su método constructor, que siempre tiene que existir, que lo único que está haciendo... Aquí, por cierto, nos falta algo. ¿Qué nos falta? Era algo muy importante en nuestra sintaxis. Bueno, sí, seguramente me van a faltar muchos llaves en estas sesiones porque ahí está, ¿no? No, pero aparte de eso, ¿qué nos falta?
Quedamos que nuestros constructores siempre llamaban primero a super. Siempre. Sin importar quién era la superclase. Siempre tenían que llamar a super. ¿No? Entonces aquí nos faltaba justo la llamada super. Ok, entonces hacemos la llamada super y asignamos nuestros parámetros a nuestros atributos. Y luego tenemos un método que nos permite modificar la segunda entrada de nuestro per. ¿Va? ¿Alguna duda? Básicamente es escribir código en Java, ¿no? Solamente que con ciertas restricciones adicionales, como el llamarle a super, como el hacer todo eso. ¿Alguna duda con la sintaxis de Java Peso Pluma? Ok, perfecto. Entonces, para poder hablar de la evaluación de una expresión en Java Peso Pluma, necesitamos algo muy importante que se llaman tablas de clase. Las tablas de clase van a ser lo más... ¿existe la clase void? No, no existe. Nuestros métodos están obligados siempre a regresar algo. No le puedo decir que un método regrese nada. Entonces, por eso no existe void, porque nuestros métodos siempre están obligados a regresar algo. ¿Va? Ok. Las tablas de clase van a ser lo único medianamente cercano a memoria que tengamos. ¿Y en qué va a consistir? Justamente como su nombre lo dice, lo podemos pensar así, imaginarlo de una forma gráfica como una tabla en donde de un lado tenemos la clase y del otro lado su definición. Entonces, por ejemplo, metemos la clase A y aquí tenemos la definición completa de esa clase. Class A, extends y así, ¿no? Toda la clase. Metemos a la clase B y tenemos aquí la definición de la clase B. Toda la definición de la clase, sus métodos, su constructor, sus atributos, todo lo que incluye a la clase. La clase C y lo mismo, ¿no? Clase C. Entonces, esto es lo más cercano que vamos a tener a memoria. ¿En qué va a consistir? Lo único que vamos a tener aquí es un registro de cuáles son las clases que definimos y cuál es la definición de esta clase. Entonces nosotros vamos a pensar en nuestras tablas de clase justamente como una función T que si yo alimento con el nombre de una clase, es decir, yo a esta tabla lo alimento con B, me regresa su definición. Me va a decir, este es class C extends B y aquí adentro todo el contenido de la clase. Todo el contenido de la clase. Déjenme lo pongo de forma explícita. Quedamos que el contenido de la clase eran sus atributos, su constructor y sus métodos. Entonces yo le pido yo le doy, es una función a la que le doy el nombre de una clase y va y busca en la tablita la clase que le estoy pidiendo y me regresa su definición. Me regresa la definición completa. ¿Ok? Entonces, una tabla de clase lo vamos a considerar como una función en donde están almacenadas todas las clases que yo ya definí y puedo acceder a ellas. Esto va a ser muy útil cuando hablemos de recibe el nombre de la clase. Recibe el nombre de la clase nada más y nos regresa toda la definición de la clase, ¿va? Pero solamente recibe el nombre de la clase. Esto va a ser muy útil cuando hablemos de la semántica porque vamos a tener que saber qué significa cada una de nuestras clases.
pero no, pero acceder enteramente al contenido de la clase puede resultar un poco contraproducente. Entonces, hay formas vamos a definir diferentes formas de acceder al contenido de esta clase. Primero, queremos que nos permita buscar atributos. Y entonces, para eso vamos a definir una función field. La función fields recibe un objeto, no, perdón, recibe una clase y me va a regresar únicamente los atributos de esta clase. Todos los atributos de esta clase. Por ejemplo, le pido fields de pair y me regresa esta información aquí. Object first y object second. Ok, eso es fields. Fields me va a regresar todos los atributos de una clase. Entonces, ¿cómo está definido fields? Muy sencillo. Fields de object es nuestro caso base. Es el conjunto vacío. No hay ningún atributo en object. No tenemos absolutamente nada que regresar aquí en object. Déjenme cambio el color para que se note que es otra cosa. Y si queremos acceder a los atributos de cualquier otra clase C que no sea object, entonces estos atributos van a ser los siguientes. Primero, vamos a consultar nuestra tabla de clase. Le preguntamos a nuestra tabla de clase sobre nuestra clase C. Y entonces nos va a decir, ah, mira, esta es la clase C que extiende de B, pero que tiene los atributos de A y F y tiene el método constructor K1 y todos los métodos, ¿no? Todos estos métodos. Y luego yo ya sé cuál es la definición de esta clase. Entonces, mis atributos van a ser los atributos de esta clase. Pero mi clase puede extender de alguien más. ¿Y qué es lo que me dice la herencia? Si mi clase C hereda de B, ¿qué pasa con los atributos de B? También se vuelven atributos de C, ¿no? Si yo en Java implemento una clase C heredando de B, entonces todo lo que estaba en B también es parte de C. Entonces tengo que consultar los fields de B. Y vamos a suponer que estos son unos Ds. Yes. Entonces también regreso todos estos atributos. Regreso los atributos explícitos de la clase C y los atributos que vienen de la clase a la que hereda. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Ok, perfecto. También nos interesaría buscar el tipo, solo el tipo, no el contenido, solo el tipo de un método. Me gustaría saber cuál es el tipo de algún método. Y entonces, para eso vamos a definir la función mtype, que me regresa el tipo de un método. Yo le paso a mtype el nombre del método y a qué clase pertenece y me regresa el tipo de un método. Y el tipo de un método va a ser de esta forma. Ahorita explico a qué nos referimos con esta forma.
¿Cómo le hace mtype para buscar el tipo del método? Agarra y consulta la tabla de clases para la clase C, que es en donde yo le estoy diciendo que pertenece mi método, y esto me va a regresar algo de la forma class C extends de, y aquí tengo una serie de atributos, tengo un constructor y tengo una serie de métodos. Hay dos opciones. La primera es que yo encontré un método que se llama M y que es parte de los métodos de esta clase. Entonces, si lo encontré, yo sé justamente cuáles son sus, yo sé qué es lo que está recibiendo este parámetro, aquí están los tipos. Yo sé qué es lo que está recibiendo este método, perdón, aquí están todos los tipos de los parámetros que recibe y yo sé qué es lo que regresa. Entonces, a partir de eso, armo este tipo. ¿Cómo interpretamos este tipo? Va a ser como el tipo B1 hacia B2 hacia B3 y así hasta Bn, todos los parámetros y luego el tipo de regreso. Entonces los métodos van a tener un tipo función en donde primero tenemos todos los parámetros y hasta el final tenemos el regreso, ¿va? El tipo del regreso. Esto es lo que está regresando nuestro método, que va a ser el tipo de regreso, y esto es lo que está esperando recibir, todos estos parámetros. Entonces es lo que recibe nuestro método, ¿vale? Pero este no es el único caso. ¿Qué pasa si yo le pido mtype de una tipo M y una clase C? Y esto va a ser igual. Bueno, ahorita vemos. Entonces, igual consulto mi tabla de clases y me dice, ah, este es class C extends de. Tengo aquí a F, el constructor, los métodos, pero M no está en los métodos de aquí. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si yo no encontré a M? ¿Quiere decir que no es un método de esa clase? Si no está aquí en la clase C, exactamente buscamos en la superclase. Sería entonces, no está ahí, pues vete al mtype de M, pero ahora con D. Y entonces necesitamos un caso. ¿Qué pasa si yo intento buscar un mtype de M en object? Y esto sí genera siempre un error. Object está vacío. Object no tiene nada. No podemos encontrar ningún método en la clase object. ¿Ok? Y ahora, nada más para terminar, queremos encontrar, déjenme las copio porque son exactamente iguales. Pero ahora lo que vamos a buscar, déjenme la por aquí, es el cuerpo de un método. Ya no
su tipo, sino su cuerpo. Entonces, para eso existe la función que se llama mbody y la idea es básicamente la misma. Lo buscamos en la clase, recibe el nombre del método y la clase, entonces consultamos la tabla de clases. Si encontramos aquí el cuerpo, entonces, digo, si encontramos aquí el método, entonces este método tiene que tener una forma así, return e, y entonces el cuerpo sería simplemente el return e, ¿vale? Porque sería justamente el cuerpo de nuestro método. Ah, perdón. El cuerpo sería todos los parámetros que está recibiendo y lo que regresa, ¿vale? Eso es lo que vamos a considerar como el cuerpo. Entonces, estás recibiendo todos estos parámetros y este es tu cuerpo. Si no lo encuentra, si lo consultamos pero no está ahí, entonces mbody de m con c va a ser igual a mbody de la superclase. Y por último, mbody de cualquier método en object. Esto es un error. Siempre. Object está vacío, no hay nada. ¿Ok? Entonces la lógica es más o menos la misma. Si nosotros queremos buscar el cuerpo o queremos buscar el tipo de un método, tenemos estas dos funciones, mbody y mtype, dependiendo de lo que necesitemos. Y a la hora de consultarlo, si lo encontramos en la clase, muy bien, si no, nos vamos en todas sus clases madres hasta encontrar el método. ¿Vale? ¿Alguna duda? Va, perfecto. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. Esto es lo que necesitamos justamente en nuestra tabla de clases, es lo que vamos a necesitar para definir los dos niveles semánticos, tanto la semántica estática como la dinámica, pero eso lo checamos en la clase del viernes, ¿va? Vale, entonces nos vemos el viernes. Cuídense.